Miranda, Miranda, Miranda. Miranda es lo más bello que tiene Carabobo, porque es mi pueblo lindo que nunca olvidaré. Miranda es un destello de todo lo que adoro. Miranda es primavera de eterno florecer. Toditos sus lugares me llenan de nostalgia, millares de recuerdos sacuden por doquier. Recorriendo las calles del barrio Caja de Agua, Mirandita el Peñuco, Plaza Sucre también. Por eso es que yo sueño con verte engrandecido, con lindas avenidas y luces de neón. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito florido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Con esfuerzo y empeño, mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor. Bienvenidos a otro encuentro con la historia, el programa que presentamos a ustedes gracias a la iniciativa del Telecable Onoto en el canal 9, Onovisión. Las gracias una vez más por la acogida que ha tenido en todos ustedes, televidentes locales y televidentes internacionales que nos siguen a través del YouTube. Aquí estamos entonces para este encuentro con la historia. En el programa pasado, entre los asuntos importantes que comentamos, está la construcción de la escuela Dr. Simón Rocha Pinto, la primera sede de la escuela Simón Rocha Pinto, en el cruce de la calle Escalona con la calle Páez, en donde hoy está la Escuela de Especialidades Femeninas María de Franceschi, y conversamos también sobre la creación de la Escuela Daniel Mendoza en 1945 y posteriormente la construcción de la sede, de la primera sede también de la Escuela Daniel Mendoza en el año 1950 en los terrenos llamados de la Plaza Sucre, en donde hoy está construida la segunda instalación de escuela con el nombre de Daniel Mendoza. Fueron algunas de las cosas que conversamos en el programa anterior y nos referimos también a un hecho de gran trascendencia, como fue la organización de la primera corrida de toros Miranda, con la presencia de toreros venidos de otros países y que dieron un extraordinario espectáculo en la plaza llamada Arena de Miranda, que funcionó en lo que es hoy la cancha de bolas criollas del Centro Social y Deportivo Miranda, en la calle Páez, cruce con Urdaneta. Fue otro de los asuntos que conversamos en el programa anterior y cerramos hablando de uno de los acontecimientos de mayor trascendencia también en la Miranda de esa década del 40 al 50, como fue la celebración del bicentenario del nacimiento de Francisco de Miranda, actos que se realizaron todos acá en la población de Miranda, habida consideración que es la población que con su nombre le rinde homenaje al precursor de nuestra independencia. Esos actos se realizaron, como lo citamos en el programa anterior, en el lugar que estaba totalmente solo, sin ninguna construcción, donde hoy está la Escuela de Daniel Mendoza, y que era conocido como la Plaza Sucre. Allí en ese lugar fue colocado entonces un busto del generalísimo Francisco de Miranda y fue decretado el lugar como la Plaza Miranda, llevándose entonces una serie de actos ese día allí en ese lugar y que le dan entonces la importancia con la presencia del gobernador del estado, las autoridades regionales y las autoridades locales, para que conjuntamente con
las comunidades educativas existentes en Miranda se hicieran presentes y nos convirtieron en la capital del estado Carabobo durante un día en marzo de 1950. Hasta ahí entonces hablamos de lo que fue el programa anterior. Entrando ahora en lo que es ya la postrimería de esa década de 1940-1950, nos parece conveniente señalar que apareció una de las primeras actividades deportivas de las que se tenga información en Miranda. Fue cuando en el año 1945 un grupo de personas encabezadas por los señores Pompilio Román, Víctor Paredes, Fidel Sánchez y Gabriel Marinelli unieron sus esfuerzos junto con los jóvenes locales para crear iniciativa de estos señores que permitió entonces la estructuración de este primer equipo de béisbol de Miranda con el nombre de Miranda BBC. Estamos hablando del año 1945. Entre algunos de los que pudiéramos mencionar de esa época destacan Francisco Chirón Figueredo, Andrés Colmenares, Víctor Corrales, Víctor Manuel Flores, Rafael Granado, Gonzalo Rodríguez y un grupo que acompañaba a estos jóvenes peloteros mirandinos en esta experiencia organizativa del béisbol. Vamos a tener la oportunidad en la presentación del programa de que nuestra producción va a mostrar la única foto completa que existe de este equipo tomada en uno de los lugares cercanos a la Plaza Sucre, que era precisamente ese terreno el que era utilizado como el estadio de béisbol de Miranda en esos comienzos de 1945. Esto lo traemos entonces como un momento relevante en el inicio del deporte organizado con este primer equipo. Un año después, en 1946, gracias a la iniciativa de Carlos Fuentes Chacín, a quien hemos nombrado por allí como el promotor de una de las plantas eléctricas de Miranda, este señor Carlos Fuentes Chacín también renovó algunos de los peloteros que tenía el equipo Miranda BBC y constituyó un equipo con el nombre de El Electro. Esto forma parte también entonces de una de las experiencias deportivas importantes de Miranda, porque hubo una renovación con algunos jugadores del equipo Miranda y algunos jugadores del equipo que se formó como el nombre del Electro. Aquí, entre estos jugadores que se incorporaron, estaba Félix Pinto y nuevos como Antonio Toro, Albert Spivey, precisamente uno de los técnicos norteamericanos que había llegado a Miranda por la producción del tabaco que comentamos en el programa anterior, formó parte también de este equipo del Electro, junto también con algunos otros jóvenes que ya empezaban a incorporarse y a desarrollarse en la actividad del béisbol. Así, continuamos entonces hablando de los hechos y personajes de Miranda, nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro programa Un Encuentro con como el gran precursor, con esfuerzo y empeño, mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor. En esta segunda parte del programa del día de hoy, y como ya se ha ido haciendo costumbre en lo que programamos para conversar con ustedes y llevarles la información, vamos a contestar algunas preguntas o algunos asuntos que por las redes sociales o personalmente nos han hecho llegar sobre programas anteriores. Es un agradecimiento muy especial por la participación de ustedes, por la manera como interactúan y de esa manera nosotros también aclarar algunas de estas cosas. Con la celebración de las festividades religiosas de Miranda,
hay algunos hechos curiosos que vale la pena señalar. Por ejemplo, en 1911 se cuenta, y no solamente se cuenta, sino que además quedó inscrito en los libros parroquiales, que la comunidad de Miranda hizo una solicitud, elevó varias solicitudes ante las autoridades eclesiásticas para resolver la situación que se les presentaba, que cada año, cuando llegaba la fecha del mes de julio para la celebración de las fiestas en honor de la Virgen del Carmen, se venían unos torrenciales aguaceros que interrumpían la celebración y los actos populares que se programaban para esa fecha. Dicho en otras palabras, es decir, que la lluvia saboteaba cada año lo que era toda la actividad de la celebración patronal en Miranda. Atendiendo a estas súplicas, atendiendo a estos planteamientos que había hecho la comunidad, las autoridades eclesiásticas tomaron una decisión que consistió en que a partir del siguiente año, que precisamente fue el año 1911, la celebración de todas las actividades se realizara en el mes de febrero, porque es mes de verano, un mes en que no hay ninguna actividad de lluvia, y de esa manera se pudiera cumplir toda la programación, con el compromiso de que el día 16 de julio, así hubiese caído un gran aguacero y estuviese lloviendo y estuviese relampagueando, se realizara la misa solemne en honor a la imagen de la Virgen del Carmen. Ese fue el compromiso que hicieron las autoridades eclesiásticas para complacer también a la población de Miranda. Ahora aquí viene lo curioso. Resulta que en el primer año, repito, ese de 1911, organizaron todo para el mes de febrero, y en el mes de febrero, durante los días de las celebraciones, estuvo lloviendo copiosamente en Miranda. Son de esas cosas increíbles, pero que son curiosas y son ciertas, y quedó anotado en el libro parroquial por el cura de la época, el cura párroco de la época, dejando constancia de este hecho circunstancial, y que trajo como consecuencia entonces que definitivamente para la creencia popular es que a la Virgen del Carmen le gusta la lluvia. Por tanto, a partir de ahí siguió celebrándose los días del mes de julio correspondiente las actividades de la patrona de la Virgen del Carmen. Esto queda entonces como una anécdota de los asuntos religiosos de Miranda, y quedando fijo que es el año de 1911. Algo que también, aprovechando la parte religiosa para aclarar, porque ha habido por allí algunas informaciones que han salido en medios o han salido por WhatsApp o se han comentado por allí, es la precisión con respecto a los momentos. La imagen de la Virgen del Carmen, patrona de Miranda, que lo comentamos en uno de los primeros programas, fue traída desde España por compra que ella hizo el señor Eugenio Cisneros Regaliza, y la ubicó en su hacienda de Monte Carmelo, en su oratorio festivo, que tendría ahí oratorio para su familia. Aclaramos dos cosas. La primera, que ese fue un oratorio, no fue una iglesia o una capilla propiamente dicha. Sí le construyeron una torre, y es la torre que durante mucho tiempo, por cierto, ha sido utilizada como ícono de representación del municipio, pero allí no existió ninguna iglesia formal, ni hubo la presencia de sacerdotes y mucho menos de monjas. Esto lo quiero aclarar porque se ha corrido por allí, y eso pudiera ser leyenda, pero no es historia, de que allí se encuentran los cuerpos o se encuentran enterradas unas monjas. Eso no tiene ninguna base histórica, porque después de las investigaciones que hicimos, incluso con los contactos familiares y con la tradición oral, ratifican que solamente era un lugar de oración de la familia Cisneros y de los vecinos más cercanos a Monte Carmelo. De esta forma, entonces, también contestamos y aclaramos esta parte. Y con respecto a la donación de esa imagen, la donación de la imagen fue hecha a la iglesia de Miranda, que ya sí había sido construida, como lo comentamos en programas anteriores, a partir de 1870,
gracias a la iniciativa del padre Simón Lazo Tortolero y el concurso de los vecinos, fue después de esa fecha, ya acercándose a 1890, cuando los hijos del señor Cisneros donaron entonces la imagen para la iglesia de Miranda, y es la que hoy preside la actividad religiosa en Miranda, la imagen. Quedan claros entonces estos aspectos que tienen que ver con que en Monte Carmelo solamente existió un oratorio de carácter familiar para el grupo familiar, y que allí nunca existió sacerdotes ni monjas que estuvieran a cargo de las actividades religiosas. Y la otra es que la donación de la imagen la hicieron los hijos del señor Cisneros. Ya el señor Cisneros había fallecido aproximadamente cerca de 1889 para la iglesia de Miranda. Y también, concluyendo con estas aclaratorias que tienen que ver con lo religioso, fue en 1889, mucho más de 120, 130 años, que fue creada la Cofradía de la Virgen del Carmen. También de esto ha habido unos equívocos al pensar que la Cofradía de la Virgen del Carmen es de reciente data. No, es de 1889, de eso también hay parte escrita. Lo que sí podemos decir es que en las últimas etapas, pudiéramos hablar de 50 o 60 años, estuvo a cargo de eso primero la señora Seferina Colmenares, una beata y una persona de una reconocida solvencia personal y amantísima de la Virgen del Carmen. Fue presidenta de esa cofradía. Posteriormente, durante muchísimos años, lo fue la señora María Montaña de Franceschi, hasta que, avanzado el tiempo y ella dando paso a las renovaciones, le dio paso para que se encargara de la presidencia de esta cofradía la educadora Alicia Manso de Rodríguez, quien en la actualidad es la presidenta de la cofradía. Quedando entonces bien claro que anterior a la señora Seferina Colmenares hubo también, con toda seguridad, pero no tenemos esa información, muchísimas o varias presidentas de esta cofradía, la cofradía más importante desde el punto de vista religioso de la comunidad católica de Miranda. Con esta información y con esta aclaratoria, vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro programa. Mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor. En uno de los programas anteriores, al referirnos a el desarrollo de la producción de tabaco, indicamos como algo resaltante también que la compañía cigarrillera que estimuló la producción de tabaco rubio creó en Miranda unos espacios para entregar desde la semilla hasta los fertilizantes, todo lo necesario para la siembra del tabaco y también para la posterior revisión de los materiales de la siembra del tabaco. Este lugar estuvo ubicado hacia la parte oeste de Miranda, al final de la calle Carabobo, en lo que ha sido conocido como el sector que va al llamado Cerro de las Piedras. Hoy en día es más conocido porque es la zona donde están instaladas las antenas de la televisión celular y algunos de otros usos. Por allí estuvo construido entonces en unos amplios galpones las instalaciones de la empresa cigarrillera para que los productores lo tuvieran como su centro de operaciones. Era una zona que para la época, estamos hablando después del año 1942, 45, por allí puede ser, casi totalmente deshabitada, repito, en el oeste de Miranda. Tenía acceso al final de la calle Carabobo Oeste y también tenía la posibilidad de un acceso restringido por el callejón MacGregor o callejón El Tigre, que es el que está paralelo a esta calle Carabobo. Entonces,
eso marca también un momento importante y de trascendencia en esa zona. Comentábamos también pues, que los técnicos de la extranjeros y algunos venezolanos fueron ubicados en Miranda, específicamente en dos casas de Miranda ubicadas en la calle Páez, una en la Páez cruce con Escalona, donde hoy en día habita la familia Bellera, y al lado de esa casa, por la calle Páez, era otra de las casas también en donde estaban los técnicos de la compañía cigarrillera. Es la casa en donde hoy en día habita la familia de don Carlos Ramos y la educadora Nelito de Ramos. Allí, por cierto, iniciamos la grabación de nuestros primeros programas de esta serie de Un Encuentro con la Historia. Esas dos casas fueron entonces alojamiento para este personal que significó también un momento importante en la renovación agrícola de toda la zona. Cuando hablamos de estos asuntos que tienen que ver con renovación, yo quiero traer algo que es mucho más sencillo, pero que viene siendo una renovación también. La Junta Comunal del municipio, que es el ente administrativo que se encargaba de los asuntos locales, decidió en el año de 1946, 1900, vamos a chequear por aquí, 1947, pero la memoria no siempre es perfecta, comprar un carro con su respectiva mula para de esa manera reforzar los procesos de atención de las obras públicas municipales. Estamos hablando hace 73 años no tenía ni un vehículo la Junta Comunal para atender las necesidades, sobre todo que era de acarreo de materiales, de eliminación de animales muertos que había en las calles, o también el poder despejar zonas enmontadas. Compraron entonces ese carro con la mula en la cantidad de 1.600 bolívares, dice el acta que verificamos de la Junta Comunal de entonces. Y al hablar de estos carros de mula, debemos indicar que el carro de mula fue para esa época y las épocas anteriores un vehículo de tracción de sangre, como se ha llamado, porque el vehículo era arrastrado por una mula, por un animal, y servía para el transporte general, no solamente de carga, sino también de otros asuntos. Este tipo de carro de mula al que nos estamos refiriendo se mantuvo durante largo tiempo, todavía yo recuerdo haberlos visto en la década del 50-60, y son inolvidables la presencia de personajes como, por ejemplo, don Carlos Paredes o Simón Aguilar, el famoso Perolito, Simón Perolito, también Amado Méndez, del sector que está hacia el este de Miranda, por allí hacia donde hoy en día, o hacia donde fue construida la fábrica de Benepalce, ahora que hay fábrica de bicicletas y otras empresas industriales. Y no menos conocido también lo fue el carro de mula del señor Pedro Colmenares, que trabajaba en el acarreo de la carne desde el matadero de Miranda para los lugares donde se expendían en las calles, en los locales que eran conocidos como pesas. No existía el servicio de refrigeración, y entonces eran simplemente unos ganchos en donde se exhibía la carne y con la mayor rapidez trataban de venderla. Esta carne llegaba a esos lugares a través del carro de mula de don Pedro Colmenares. Todavía creo que cercano a los años 60 estaba en funcionamiento. Estos carros tenían como característica que las ruedas, casi todas esas ruedas, eran de un material fuerte de madera
y tenía como un encasquillado metálico a su alrededor que originaba un ruido característico, sobre todo en unas calles que eran totalmente de tierra o en algunos casos con muchos baches de piedra. Esto es un recuerdo interesante de una época del pueblo en que los carros de mula eran un instrumento de traslado de muchas cosas. Y de esto de los carros de mula, cuando lleguemos a los aspectos económicos, representó en algún momento también para Miranda un servicio de transporte para las localidades vecinas y para el movimiento económico de los frutos que se producían en los distintos lugares. El carro de mula fue fundamental en Venezuela en el desarrollo económico de las comunidades. Ya volvemos, vamos a una pausa y seguimos hablando de Miranda y de su gente. Estamos en un encuentro con la historia y un encuentro con la historia en el desarrollo económico de la zona lo representa la aparición de la naranja como un cultivo fundamental en los últimos 60 o 70 años de todo el occidente de Carabobo y de la zona de Nirgua. Unos soñadores, unos emprendedores, como se llama ahora, que fueron los señores Huitac, Frin y Fereston, compraron la hacienda La Concepción en Sabana Arriba, al norte de Miranda. Esta hacienda era propiedad de los hermanos Franceschi, la vendieron a estos señores norteamericanos que habían estado vinculados como técnicos de la compañía cigarrera Vigo, que había llegado a Miranda y que ya hemos comentado varias veces. Pero entonces ellos decidieron desarrollar ahí un proyecto novedoso de siembra de grandes alcances, una siembra de grandes alcances, de naranjos injertos, es decir, de naranjos para la producción comercial. Esto rompía con lo que era lo tradicional, el naranjo criollo, la variedad criolla, que solamente servía para satisfacer las necesidades básicas de consumo de fruta. Ellos pensaron mucho más y por eso los llamo emprendedores, porque en la explotación comercial del cultivo de la naranja. Así se inicia en toda esta zona lo que se fue convirtiendo hasta hace poco tiempo en el factor económico más importante de toda esta zona de Carabobo y de Yaracuy. A ellos debemos entonces buena parte de esto. En la oportunidad que en el tan mentado programa de asuntos económicos que vamos a hacer con toda seguridad a través de Onovisión, vamos a hablar de cómo se desarrolló esta actividad de la naranja, cómo después fue creciendo en otras haciendas hasta llegar a ser una explosión del cultivo y de la producción, la naranja de toda esta zona por su calidad, por sus condiciones, y atrajo entonces la presencia de los procesadores industriales para que instalaran aquí las primeras plantas de procesamiento de naranja para procesar los jugos y también algunos otros derivados. Esto marca también el momento de la creación de las asociaciones gremiales como las asociaciones de productores, las federaciones de productores de cítricos, que se convierten entonces en un factor importantísimo, un factor del desarrollo regional, dando trabajo y produciendo bonanza en la zona que nos estamos refiriendo. Es la naranja entonces, a partir de 1949, el inicio de un nuevo rumbo de
todo lo que tiene que ver con lo económico. En esta década, ya terminando de 1949, 1950, aparece en Miranda por circunstancias muy especiales, circunstancias, para usar una vieja palabra, atávicas, referidas a la familia y a su entorno familiar, la presencia en Miranda de un personaje que más adelante va a aparecer en unas cuantas de las actividades que se cumplen en Miranda. Se trata de Mary Silva Bacalao. Llega a Miranda, a la hacienda Los Papayos. La hacienda Los Papayos es la hacienda que está al este de Miranda, en el cruce o en la intersección de la carretera panamericana con la entrada o la vieja entrada de Miranda, que hoy se llama Avenida Carlos Brown. Esa hacienda de Los Papayos ahí estaba habitada por la familia Hoffman Ortega, y ella, vinculada desde el punto de vista familiar con ellos, llegó a Miranda Mary Silva Bacalao, nativa de Montalbán, y desde su llegada se incorporó a toda actividad de carácter religioso, de carácter social, de carácter comunitario en la comunidad, que dejaron una honda huella de la cual vamos a hablar cuando tengamos que referirnos a ella como un personaje de la Miranda posterior a 1950. Esta figura, entonces, entre una de las que vamos a mencionar en este momento, es que fue la creadora de la Escuela de Pintura Arturo Michelena. Ella era artista del pincel y creó en esa época remota de hace 70 años, también con un carácter de emprendedora, una escuela de pintura en Miranda, y que, recibiendo solamente un pequeño aporte del gobierno regional, pudo llevar adelante durante muchos años, y de lo cual son testigos de manera especial muchas jóvenes de Miranda que se iniciaron en el estudio de las artes, de manera especial en el estudio de la pintura, y algunas de ellas después aparecieron y participaron incluso en actividades de nivel nacional y de nivel internacional. Eso fue entonces la presencia inicial de Mary Silva Bacalao en Miranda con la Escuela de Pintura Arturo Michelena, la cual hoy en día permanece y es sostenida por el Ejecutivo del Estado Carabobo, y que funciona en una edificación propia en la calle Bolívar, entre las calles Córdoba y Plaza. Luego de hablar de esta figura de la Miranda no muy lejana, vamos a hacer una pausa y venimos para la última parte del programa del día de hoy. Vamos a cerrar el programa del día de hoy haciendo breve mención de algunos asuntos importantes en la parte final de la década de los 50, y aprovechando el tiempo que tenemos en este programa. En 1954, la Junta Comunal de Miranda, ya hemos dicho que era la Junta Comunal, adquirió la primera ambulancia de que se tenga información en Miranda. La compraron en 1954 por un valor de 14.000 bolívares, dieron una inicial de 5.000 bolívares y quedaron debiendo el resto para pagarlo en cuotas mensuales. Así fue tomado textualmente del libro de acta de la Junta Comunal. La primera ambulancia era presidente don Agustín Pérez, reconocido carpintero y ebanista de grata recordación, era el presidente de la Junta Comunal para ese momento. Entre otras cosas que quisiera dejar también de esta época, es que en 1952, fue instalada la primera línea telefónica pública
es decir, que se incorporó Miranda a la red de teléfonos públicos en 1952. Esta red telefónica venía desde Valencia, Bejuma, Montalbán, Miranda y Nirgua, a través de un tendido de cable telefónico y unos recordados postes de madera pintados de color oscuro que estaban en cada una de las poblaciones y que por allí estaba colocado el tendido telefónico de la época. Se produce en esta parte final de esta década el derrocamiento del gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, es la llegada de la democracia el 23 de enero de 1958. A Miranda también llegó con su carga de renovación política y fue designado como presidente de la Junta Comunal de Miranda el señor Gonzalo Pinto y como prefecto del municipio el señor Rubén Latuche. En el caso del señor Gonzalo Pinto, duró pocos meses en la presidencia de la Junta y en ese mismo año se da entonces un hecho para destacar, que es designada presidenta de la Junta Comunal la joven educadora Aura Ramos y se convierte en la primera dama en ser presidenta de la Junta Comunal de Miranda. La maestra Aura Ramos Tejeda. Eso ocurre en el año de 1958. Y en el año de 1960, y aquí estamos ya llegando a esta segunda etapa que yo he marcado en mi investigación histórica, es construido en Miranda, en la calle Girardot, entre las calles Bolívar y Páez, una moderna instalación para sala de espectáculos cinematográficos, para hacer un cine, y se le dio el nombre de Teatro Miranda. Fue una iniciativa de Cayetano Pifano Prota, el comerciante montalbanero que ya se había vinculado a Miranda porque había contraído matrimonio con Carola Franceschi Montagne. Entonces Cayetano Pifano, conocido como Nino Pifano, fue el promotor de la edificación del Teatro Miranda, una confortable edificación moderna. Me atrevo yo además a destacarlo porque sus paredes estaban acolchadas, tenía unas bellas butacas. Pudimos compartir algunos momentos en ese lugar tan especial que lo fue el Teatro Miranda. El Teatro Miranda estuvo ubicado, la construcción que hoy, en donde está la construcción que hoy en día precisamente sirve de sede administrativa y técnica de Telecable Onoto, en la calle Girardot. Ahí, en ese lugar, fue construido el Teatro Miranda y esa instalación donde está Telecable Onoto fue construida especialmente para hacer sede de un teatro de grandes repercusiones. Las razones de haber dejado de funcionar son de distinta naturaleza y no tenemos suficiente tiempo y espacio para explicarla. En algún momento se podrá ahondar un poco en estos asuntos. No quiero terminar el programa del día de hoy sin recordarles a ustedes que son los merecedores de nuestra dedicación para que vayan conociendo la pequeña historia, de que tenemos la manera de que se comuniquen con nosotros, de que interactúen con nosotros. Le hemos mencionado que hay una página web que se llama Miranda la de Carabobo, también la conexión a través del WhatsApp, pueden hacerlo también a título personal con nosotros o a través también de las oficinas de Telecable Onoto, y de manera muy especial, porque esto cubre a Miranda, a Venezuela y al mundo, a través de YouTube. Ustedes accesan a YouTube, colocan Onovisión TV, van a darle a pulsar la lupa indicadora ahí de la búsqueda y después se suscriben, activan la campanita y desde ese momento ustedes van a recibir todos los programas que estamos presentando a través de esta iniciativa privada
ventana abierta para la participación popular. Nos sentimos de verdad cada día más contentos de lo que estamos recibiendo a través de las distintas redes sociales y los invitamos a que ustedes dejen en las redes sociales, preferiblemente escritas, sus preguntas, sus dudas, sus observaciones, para nosotros después presentarlas también aquí en los programas y ustedes se sientan respondidos y atendidos por esta iniciativa que es para todos los ciudadanos. Estamos en esta parte final del programa y hemos concluido hasta 1960 la que ha sido nuestra investigación de unos cuantos años. A partir de los próximos programas ya ustedes van a estar viendo cuál es la temática que vamos a llevar adelante y esperamos de su opinión. Igualmente les agradecemos la participación en los aspectos musicales. Si conocen también de algún material que haya sido preparado con mención a Miranda, para que ustedes nos lo hagan llegar o hagan la notificación correspondiente. Así, gracias entonces por el programa del día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi pueblito florido, llegarás a ser grande como el gran precursor, con esfuerzo y empeño. Mi pueblito querido, llegarás a ser grande como el gran precursor.